Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el viernes, el 22 de abril del año 2022 y te voy a hacer la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y yo siempre recomiendo a nuestros aliados de Bucea Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral. Ahí tienes en pantalla un número telefónico para que escribas por WhatsApp y pidas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el viernes 22 de abril del año 2022. Vamos a comenzar este último programa de la semana con la agenda monómeros. Hemos estado nosotros aquí en Agárrate, estuvimos 2 años investigando lo que ocurría en monómeros. Fuimos prácticamente como una especie de órgano premonitor de lo que ocurriría al final con esa empresa de todos los venezolanos. Muchos de los seguidores de Agárrate, con toda la razón, me han estado preguntando qué ha pasado con monómeros, cuál es la situación actual. El diputado José Luis Pirela, diputado del 2015, para identificarlo de alguna manera, ha sido el único del Parlamento de ese año que ha estado encima del caso, que ha estado investigando, que no lo ha soltado, por decirlo de alguna manera. Vamos a conversar con él, lo tenemos ya conectado vía Zoom. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un placer saludarte y conectarme con tu inmensa audiencia. Yo te pedí esta entrevista, esta conversación, para que nos actualizaras a todos sobre qué ocurre con monómeros, porque yo también recibo permanentemente información y es información un poco encontrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Controversial, porque algunos dicen que la directiva fue despedida, la última directiva de la que hablamos, que la encabezaba Guillermo Rodríguez Laprea. Pero realmente, bueno, en lo último que yo realmente me quedé, y creo que eso es lo más claro que está, es que la intervención por parte de la superintendencia continúa. Es lo más grave que hay, porque mientras haya una intervención, pues es porque hay irregularidades en la administración de monómeros. ¿Cómo está la situación, José Luis? Bueno, ciertamente tienes razón cuando señala. Aquí tengo en la mano las 2 resoluciones. La última resolución de la Superintendencia de Sociedades ratifica el grado de supervisión máxima de monómeros. ¿Qué fecha tiene eso, José Luis? Esa es de diciembre. La última resolución es de diciembre. Esa resolución ratifica todo lo anterior, donde se develan fallas de carácter estructural, fallas en el sistema SACRILAF, fallas administrativas y obviamente los contratos irregulares que de alguna manera desde este programa
se han conocido y se han visto. Toda esa trama de corrupción que encabezó Guillermo Rodríguez Laprea con la anuencia de la Junta Directiva, primero desde Capocar, luego desde Insumos del Pacífico y luego dentro de Monómeros con el famoso contrato escandaloso de León Street. La comisión de la Asamblea, de la cual formé parte, una comisión especial, elaboró un informe, a mi juicio, carente de toda veracidad, un informe doloso, un informe que no recoge los problemas de fondo de Monómeros, sino que se circunscribió a la orientación de toma hostil que el bufete de abogados de Rodríguez Laprea y la directiva, un bufete contratado muy famoso en Colombia, le dio como orientación estratégica vender que había una toma hostil porque un grupo de ex empleados de Monómeros se fueron a trabajar con la empresa Nitro, que había sido históricamente un proveedor confiable de Monómeros, al que ellos acusan de toma hostil, pero después de investigar mucho nos hemos dado cuenta que evidentemente de lo que se trata es de que hay una correspondencia de Rodríguez Laprea donde le dice a los proveedores, no solo a León Street, no solo a Nitro, que deben relacionarse a partir de ese momento con León Street cuando el famoso contrato. Obviamente, empresas sólidas y serias no van a entrar en una relación con una empresa fantasma, pirata, que tiene su sede en Panamá, pero que no tiene actividad comercial conocida, ni fuentes financieras conocidas como para convertirse en la financista de una corporación como Monómeros. Entonces está eso, que es, digamos, los antecedentes, está el tema de la ratificación y la nueva estrategia de la Junta Directiva, que ha jugado a una campaña publicitaria millonaria para mostrar números de éxito que no existen, sino que son cifras maquilladas, que en el fondo Rodríguez Laprea está como Maduro. Pues Venezuela se arregló. Por arte de magia, Venezuela se arregló. Por arte de magia, Monómeros se arregló y no tiene problemas ya. Monómeros ahora volvió a ser la empresa exitosa del pasado, no tiene fallas, no tiene problemas, pero evidentemente son acuerdos ocultos con algunos grupos en términos desconocidos, como el caso del acuerdo Davown, que nadie dice que Davown sea León Street, pero cuáles son los términos de ese acuerdo. Porque una campaña millonaria para vender éxitos, pero que la empresa no sigue teniendo ni la confianza de la banca colombiana, ni tiene actuaciones con el intermediador financiero, que es el caso del Citibank, ni continúan con un conjunto de fallas de toda índole. De manera que ese informe del que salvamos el voto, también lo salvó el diputado Quiñones, fue aprobado en la comisión delegada para evitar la reestructuración de Monómeros con una alianza circunstancial de la fracción de Acción Democrática y Primero Justicia. Yo no estoy diciendo esto para entrar en un proceso de descalificación política contra nadie, pero cada quien es responsable de sus actos y el país y la gente tiene derecho a saber. En este instante, esas campañas publicitarias se convierten en una cortina de humo para tratar de esconder los delitos que Rodríguez Laprea ha cometido en la relación con Monómeros. Antes de ser miembro de la Junta Directiva, a través de Capocar y de Insumos del Pacífico, que son empresas de la misma gente, del mismo grupo de León Street. Y eso es un delito. Aquí, en Venezuela, en Colombia y en cualquier parte, eso es un delito. Entonces, la campaña de falsos éxitos no es otra cosa que altísimos niveles de endeudamiento que tiene la empresa para mostrar unas cifras de producción y volumen de ventas, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es la estructura de costos que maneja la empresa hoy día, subvencionada por grupos, unos visibles y otros ocultos, que están detrás de las actuaciones de la Junta Directiva de Monómeros y de Rodríguez Laprea y toda su constelación de alcahuetas, cómplices, negligentes, apátridas y sinvergüenzas y malhechores que en esa Junta Directiva siguen jugando a robarse esa empresa. Nosotros ratificamos el compromiso de llevar esta lucha hasta el final, ratificamos el compromiso de que eso se investigue y se sancione a los responsables y, por supuesto,
que la empresa sea reestructurada con tres condiciones. Una auditoría externa, que ellos no la han facilitado y no la han hecho. Ahora dicen en los pasillos de Monómeros, a partir de que hemos dicho esto, que, bueno, no es culpa de ellos, es que el problema es que como no han terminado de pagarle a la firma que va a hacer la auditoría no ha comenzado. Pero ¿por qué no le han pagado a la firma si tienen tanto éxito económico? Si una empresa está en bonanza, ¿cuál es la razón por la que no paga una auditoría confiable que nos permita a todos decir, sí, los resultados de Monómeros mejoraron, los resultados de Monómeros presentan una leve mejoría o una pequeña mejoría o una gran mejoría, que es la que ellos pretenden exhibir? Tú sabes perfectamente que desde el punto de vista financiero, una empresa que no tiene la confianza de la banca colombiana, que no tiene la confianza del intermediador financiero, que está a las puertas de que se le vuelva a vencer la licencia OFAC, no va a generar en grupos serios y en condiciones de costos a precio de mercado. Una cosa es que una empresa funcione, su estructura de funcionamiento, de operación, se desarrolle a precios de mercado, y otra cosa es que la empresa se desarrolle a precios por encima del mercado, lo cual altera sustancialmente la estructura de costos y produce, por supuesto, mayores debilidades, mayores compromisos patrimoniales de la empresa, porque en la medida en que tú endeudas a la empresa, en la medida en que la comprometes en acuerdos que nadie sabe y con los antecedentes que hay de Capocar, de León Street, en fin, son evidentemente antecedentes malhechores cometidos por esa junta directiva. Algo que yo no entiendo es, la nueva junta directiva es un fake, es decir, son prácticamente lo mismo, como representantes de la que salió, de Rodríguez Laprea. Es que allí en la junta directiva hace un tiempo se produjeron 2 renuncias, y las renuncias fueron sustituidas por suplentes, que a fin de cuentas son también responsables de las actuaciones de la junta directiva, porque si tú eres directora suplente de la empresa Monómeros, y la empresa Monómeros establece un convenio contra imperio de la ley, un convenio malhechor, un convenio desleal con los intereses de la empresa, si tú no presentas tu voto salvado, razonado y motivado, tú también eres responsable de lo que está haciendo, porque además guardar silencio frente a un delito te convierte en cómplice del delito. Es decir, cuando se incorporan los suplentes y han incorporado a otras personas, es decir, han nombrado a otros suplentes. Entiendo que una de las vacantes de los suplentes designaron a la doctora Ángela Sierra, la abogada que se opuso a León Street, pero que ahora es directora suplente y pasa a tener responsabilidades en torno no al criterio jurídico que maneje solo la consultoría, sino a su condición de directora suplente. Y así cada uno de los directivos que han venido rotando en ese carrusel que han convertido a Monómeros. El caso de Carmen Elisa Hernández, yo me pregunto, ¿todo esto va a quedar impune? Porque los errores, irregularidades, etcétera, cometidos y las mentiras dichas en cada una de las interpelaciones, presentaciones de memoria y cuenta, ¿todo eso se va a quedar así, José Luis? No, no se va a quedar así, te puedo asegurar que no. Y te voy a decir otra cosa, hay un aspecto muy importante que debe ser investigado en Monómeros. Porque durante el desarrollo de las interpelaciones de la comisión especial, primero en la interpelación de Leopoldo López, él dijo quién propuso a cada quien, está ahí sentado en la sala. Pero hay una cosa muy interesante que dijo Carmen Elisa Hernández. Carmen Elisa Hernández dijo el 22 de octubre en la interpelación que los términos del contrato de León Street muchos de esos artículos habían sido objetados por la Junta Directiva y que al final el gerente general la firmó sin las observaciones que hizo la Junta Directiva. Bueno, ahí corresponderá confrontar o constatar si las mencionadas observaciones que hace la ingeniera Hernández sobre los cambios que debió sufrir el contrato de León Street, que no lo sufrió, son responsabilidad de quién. El representante legal de la Junta Directiva es Guillermo Rodríguez Laprea y es el firmante del contrato.
Los miembros de la junta directiva son responsables en tanto nos salvaron su responsabilidad. Y él es el principal responsable porque él es el representante legal de la empresa de acuerdo con los estatutos. Y firmó contratos, convenios, que son contrarios al interés de la empresa, que comprometen su patrimonio, contrarios al Estado de Derecho, contrarios a los intereses de la empresa, y además él es el representante legal. Hay que dilucidar quién está diciendo la verdad. Hicieron observaciones sobre un contrato. Ese contrato de León Street, tú lo conoces, tú lo tienes. Eso es un descaro, entregarle el 60% de la utilidad a un nuevo socio, una empresa que tiene más de 50 años. Eso no lo entiende nadie. Eso no lo hace ningún privado. Eso no lo hace nadie que esté actuando en defensa de una empresa. Es decir, ningún gerente de una empresa se va a asociar con nadie y le va a entregar el 60% de la utilidad de la negociación, a menos que el socio que llega esté poniendo todo. ¿Y de dónde va a poner todo León Street si es una empresa sin solvencia? ¿De qué tipo de capitales iban a utilizar para financiar si no tienen actividad económica y comercial conocida en su propia sede, que es Panamá? Entonces, ahí hay un conjunto de interrogantes que todavía no han sido despejadas. No, hay mucho por investigar. Las tenemos que despejar. Hay mucho por investigar, pero ya yo también me pregunto qué está haciendo la Superintendencia de Sociedades en el caso, porque la Superintendencia ya debería estar tomando decisiones y debería haber avanzado con todo el material que hay para investigar. Bueno, la Superintendencia ha venido haciendo su trabajo. Lo que ocurre es que también a la Superintendencia la han atacado, porque incluso en el informe de la Asamblea Nacional se dice algo que es totalmente falso. Y es que la Superintendencia supuestamente actuó con desinformación o con mala información o con información infundada que supuestamente exfuncionarios y exdirectivos de la empresa le habían entregado para afectar a la directiva santurrona que está allí. Y evidentemente la ratificación de la medida de la Superintendencia echa por tierra y manifiesta el carácter irregular del informe de la propia Asamblea Nacional. Entonces, estamos en presencia de una situación muy delicada. Hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando, no hay que rendirse, no hay que caer en el juego de unos malhechores que pretenden jugar a una posibilidad macabra de que esa empresa sea declarada en quiebra y se pierda como activo y propiedad de los venezolanos. Lo demás, bueno, a la propia empresa, a la superintendencia le metieron esa presión y la superintendencia volvió a ratificar la investigación, la volvió a revisar y ratificó el grado de supervisión máxima que corresponde a la empresa. Ahora, bueno, han metido en la campaña electoral de Colombia. Ajá, eso te iba a preguntar y te iba a decir, a mí eso me preocupa que sea tema de la campaña electoral, porque Petro le está echando la culpa a Duque de lo que ha ocurrido con Monómeros, porque lo que pasa, para quienes no entiendan el asunto, Monómeros es importantísimo para la producción de fertilizantes en Colombia y Petro le está echando la culpa a Duque de lo que ha ocurrido con Monómeros. Bueno, evidentemente Monómeros es una empresa que tiene que despertar interés en los candidatos presidenciales por la significación que tiene en la agricultura, que es, por un lado, la soberanía alimentaria de Colombia y, por otro lado, su capacidad exportadora de productos. No, y aparte la generación de empleo en la zona, que es muy importante. Sí, pero no se corresponde con la realidad lo que Petro ha dicho. Petro dijo, por ejemplo, que la empresa había sido expropiada por Iván Duque para entregársela a Guaidó, ese es el discurso, y Guaidó se la había entregado a unos amigos que se la robaron. Bueno, ese es el discurso socialista. Eso no se corresponde con la realidad. Claro. Primero, porque ahí no ha habido ninguna expropiación. No ha habido ninguna expropiación, la empresa sigue siendo venezolana. Ahora, ¿hay un conflicto? Sí lo hay. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano no reconoce a Nicolás Maduro por su carácter de usurpador, reconoce igual que 60 países más a Guaidó como gobierno interino y obviamente el gobierno interino nombró una junta directiva. Ahora,
no se trata de confundir el planteamiento de una campaña electoral con un problema de desempeño ni de Guaidó, ni del gobierno interino, ni manipular el tema. Obviamente Monómeros es importantísima para Colombia, lo es, también lo es para Venezuela, es una gran herramienta, un gran instrumento que contribuye al fortalecimiento del desarrollo agrícola. Se trata entonces de situar las cosas en el marco de nuestra visión y de los intereses de los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios de Monómeros? Los venezolanos, claro. Y además un patrimonio social y laboral del Atlántico colombiano. Así lo expreso yo y así lo creo. Ahora, no hay ninguna expropiación. No hay ninguna expropiación. Ha habido un mal manejo porque lamentablemente en Monómeros, en el propio gobierno interino, se vino de mal en peor. Es decir, los primeros gerentes que designaron eran gente con calificación, los primeros directivos. Yo tengo que decir que en toda esta investigación que hemos hecho, no he encontrado nada que comprometa, por ejemplo, el criterio de transparencia de John Bilbao, que estuvo allí, o de Jorge Llanes, que también estuvo allí. Pero después de eso, hay toda una calamidad de actuaciones sospechosas, dolosas, etcétera, muy sospechosas en la actuación de Gustavo Sol en la gerencia, que renunció y se fue, y luego, bueno, Rodríguez Laprea, que puso la guirnalda de adorno en las corruptelas de Monómeros, porque además venía desde afuera montando una conspiración política para entrar en la empresa y consumar. Esa es la verdad verdadera, y hay que decírselo a la gente, que Rodríguez Laprea primero venía actuando desde afuera con Capocar, con Océanos del Pacífico, que es el mismo grupo, los Rodríguez, y luego León Street, que también son los Rodríguez. Entonces, esa es la verdad, y yo creo que si alguien quiere situar en el debate presidencial o en el debate electoral de Colombia el tema, debe situarlo con la correspondencia apegada a la verdad de la secuencia de hechos y acontecimientos que allí se ha producido. Obviamente, la baja de la producción de fertilizantes tiene un impacto en la economía colombiana desfavorable, porque en la medida en que tú no puedes comprar el producto que comprabas a unos precios estables a Monómeros, no tienes que comprarlo en el exterior, eso tiene un impacto en la economía colombiana que es negativo desde el punto de vista de la estructura de costos del desarrollo agrícola de la región. José Luis, ¿y qué pasaría, cuál sería el escenario en caso de que gane Gustavo Petro las elecciones presidenciales en Colombia? Bueno, yo lo tengo claro. Yo tengo claro que si Petro gana, le entrega esa empresa a Maduro. No tengo ninguna duda de eso. No tengo tampoco por qué aquí guardármelo, corriendo el riesgo de que diga que estoy haciendo una intromisión en el debate presidencial, pero cuando en el debate presidencial se están tocando intereses de Venezuela, yo tengo derecho. Yo no tengo dudas de que un triunfo de Petro, si se llegara a producir, le entregarían la empresa al otro día a Nicolás Maduro. No tengo dudas de eso. Eso va a ser así. Gracias, José Luis. Gracias por actualizarnos. Pero lamentablemente, todo lo que dijimos... me comprometo contigo públicamente a continuar a ratificar esta lucha y me comprometo a que en los próximos días vamos a hacer algunos anuncios importantes sobre esto. Gracias, José Luis Pirela. Vamos a ir a un corte. Al regreso seguimos con Agárrate.